Ok, gracias. Ujú. Entonces, regresamos para acá. Y ya. Y ya. Entonces, vamos a empezar con la clase, ¿ya? Bueno, hoy día nos toca hablar sobre salmonelosis, tifoidea y lo que es brucelosis. Entonces, vamos a empezar con salmonelosis, ¿ya? La salmonela es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae, bacilo gram negativo, es móvil, es resistente a agentes físicos, pero muere con el calor, ¿no? Y eso es importante recordarlo, ¿no? Cocinar bien los alimentos siempre es beneficioso para disminuir riesgos de contagio. Estas bacterias son viables durante varios días a temperatura ambiente y semanas inclusive en residuos de alimentos y en las heces. Por eso es una bacteria que con frecuencia puede causar problemas de diarrea, especialmente en los niños que suelen tener un poco menos de cuidado en las medidas higiénicas, ¿no? Entonces, alimentos que están mal conservados también pueden estar contaminados, no se olviden. Este grupo de bacterias, la salmonela, contiene unos antígenos, unos lipopolisacáridos, el O, que es el somático, y el H, que es el flagelar, ¿no? Y en base a ello es que se hacen algunas pruebas, inclusive serológicas, como ustedes van a poder ver. La salmonela vive en el aparato digestivo de animales, ¿no? Especialmente las aves y se transmite por alimentos, como es el consumo de aves, el consumo de huevo. Y hay que tener en cuenta eso, importante, algunas veces la contaminación de estos tipos de productos, ¿no? Especialmente cuando hay crianza de aves de repente en la casa o cuando se consume mucho de los productos avícolas, incluidos los huevos, ¿no? Son patógenos para el hombre la especie entérica, subespecie entérica, que es el 99% o más de los casos de salmonelosis, ¿no? Esta especie entérica, y en esta especie entérica tenemos el serotipo TIFI, que incluye Salmonella TIFI y Salmonella paraTIFI. Y además tenemos el serotipo no TIFI. ¿Cómo se presentan estos, no? La tifoidea, la fiebre tifoidea está dada por la Salmonella TIFI y va a dar un cuadro sistémico y grave. Podemos tener también afectación por Salmonella paratífica, que es un cuadro más leve, ¿no? De una fiebre entérica. Y finalmente tenemos las gastroenteritis, que están dadas por Salmonella no tifi y que se autolimitan. Son las diarreas que no necesitan tratamiento porque se autolimitan, ¿no? A ver, un ratito, ¿qué pasó acá? Y ya. Entonces, acá tenemos un cuadrito donde ustedes pueden ver salmonela entérica, ¿no? El grupo de la salmonela entérica es la que afecta a humanos, la subespecie entérica, la gran mayoría corresponden pues a esta subespecie entérica y dentro de ellas la salmonela tifi, que da la fiebre entérica, por salmonela tifi y por salmonela paraTIFI, y el grupo de los no tifi, ¿no? Salmonelas no tifi, que dan básicamente gastroenteritis, diarreas, ¿no? Diarreas que no son invasivas y se autolimitan. Estas diarreas que tienen los niños, si tienen diarrea por salmonela, es generalmente por estas salmonelas no tifi, que son tifimurium, enteritidis. Estas salmonelas son las que muchas veces uno espera porque se autolimitan en menos de una semana en promedio. En cambio, las otras, la salmonella tifi, son las que sí producen problemas, muchas veces se hospitalizan, por ejemplo en fiebre tifoidea y por Salmonella tifi y en fiebres entéricas por Salmonella paraTIFI que son más leves en general. ¿Qué pasó acá? Ya. El inóculo debe ser pues una cantidad de bacterias de más de 10 a la 6 a 10 a la 8, produce diarreas, ¿no? La salmonelosis, no tifi, vamos a hablar primero. La acidez gástrica inhibe su multiplicación, es una barrera protectora, siempre la acidez del estómago, no se olviden. Pueden atravesar la mucosa intestinal, la salmonela no tifi, la salmonelosis, salmonela no tifi, puede atravesar la mucosa sin destruirla, solamente genera erosiones, no úlceras, y además una reacción linfoide intestinal con ganglios mesentéricos o una linfadenitis mesentérica inclusive asociada, ganglios que crecen de tamaño en el mesenterio. Hay una hiperplasia del res, puede haber hepatoesplenomegalia en estos pacientes y rara vez la salmonelosis, la salmonella no tifi, produce bacteremia y rara vez produce infecciones a nivel
focal o extraintestinal. Lo más frecuente, diarreas que no suelen ser muy severas y que se autolimitan en el transcurso de una semana. Entonces, en las gastroenteritis por salmonella no TIFI, ¿cómo es la fisiopatología o la patogenia? Esta salmonela se adhiere a las microbiosidades, va a invadir la mucosa mediante endocitosis. Esta genera una enteritis localizada porque la activación de algunas interleuquinas y factores quimiotácticos de polimorfos nucleares en la mucosa evitan la diseminación sistémica, como que se controla la infección para que no se disemine, ¿no? Y además hay una activación del mecanismo secretor que produce la diarrea finalmente. Entonces, así es como esta salmonela no TIFI penetra, pues, se vacuoliza, pero no llega a diseminarse porque no pasa al torrente sanguíneo. La evolución va a estar dada por el inóculo, la virulencia y los factores de defensa del huésped. Entonces, por ejemplo, hay factores y enfermedades del huésped que predisponen a desarrollo de enfermedades sistémicas por Salmonella no TIFI. A pesar de que éstas se suelen autolimitar, hay pues un grupo de pacientes que por sus características pueden hacer bacteremia y diseminarse, como quienes, por ejemplo, los recién nacidos y lactantes pequeños. Ratito. Ya. Los recién nacidos y lactantes pequeños, menores de 3 meses, o sea, los lactantes menores, se le llama a los menores de 3 meses, los pacientes con inmunosupresión como VIH, SIDA, otras inmunodeficiencias, tratamientos que inmunosuprimen, como esteroides y algunas medicinas para las neoplasias, o tumores, en especial linfoma, leucemias, y en niños, pues, desnutrición severa, ¿no? Entonces, recuerden, hay algunas características que hacen que un paciente pueda tener bacteremia a pesar de ser no TIFI y que amerite pues tratamiento con medicinas, con antibióticos. Entonces, usualmente la clínica es una enteritis aguda, la principal forma de presentación, causa frecuente de diarrea en lactantes, esta salmonelosis o diarrea por salmonela no TIFI. El periodo de incubación 6 a 72 horas, o sea, de 6 horas a 3 días. Síntomas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, diarrea acuosa moderada severa, con moco y ocasionalmente con sangre. No siempre hay sangre porque no es tan invasiva, como hemos conversado, es localizada la enteritis. Hay leucocitosis en laboratorio que puede ser leve y una reacción inflamatoria que suele salir positiva, pero una positividad leve a moderada nada más, ¿no? No es marcada, no hay disentería. La resolución espontánea en 2 a 7 días, en menos de una semana se suele autolimitar y por eso las guías dicen que un paciente con una salmonelosis o diarrea por salmonela no necesitaría tratamiento antibiótico, solamente observación y manejo sintomático. La bacteremia se da en menos del 5% de los casos. Generalmente esta bacteremia es asintomática, pero en grupos de riesgo, como ya mencionamos, puede haber fiebre y shock o pueden haber focos extraintestinales de salmonela, como osteomielitis, endocarditis y meningitis, ¿no? Y otros más. Entonces recuerden, la bacteremia es rara en salmonelosis, salmonella notifi, pero puede esta bacteremia en grupos de riesgo llegar a focalizar inclusive y a causar cuadros severos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En este caso, coprocultivo y cultivo de secreciones de infecciones focales, ¿no? Esa es la forma de aislar la salmonela. Coprocultivo en la mayoría de los casos por la diarrea que produce. Y el tratamiento de salmonelosis, cuando es una enteritis, de las que hemos conversado, solamente manejo sintomático, hidratación, no antibióticos porque se autolimita en menos de una semana, pero sí antibióticos cuando es un grupo de riesgo. Entonces, ustedes tienen un paciente con salmonelosis y es menor de 3 meses, hay que darle tratamiento antibiótico. Si es recién nacido o es inmunosuprimido o desnutrido severo, hay que darle tratamiento antibiótico. Si es un paciente, si no está en el grupo de riesgo, simplemente se puede dar un periodo de observación en esos primeros 5 a 7 días para ver si se autolimita. Si hay bacteremia, demuestran ustedes que hay hemocultivos positivos a salmonela, hemocultivos, no coprocultivos, hemocultivos positivos a salmonela, no TIFI, con infecciones focales o no, extraintestinales, amerita antibióticos. Si hay demostración de bacteremia o infección focal por salmonela, amerita tratamiento antibiótico, no se olviden. Entonces, diarreas simples, no antibiótico, grupos de riesgo y ya bacteremia o focalización, sí antibiótico. Y acá dice, pues entonces, tratamiento de la gastroenteritis por salmonela, no TIFI,
se dará en pacientes de grupos de riesgo y utilizaríamos cefalosporinas, ¿no? Cefalosporinas de tercera generación la mayoría de veces. Muchas veces el coranfenicol puede ser útil, pero también muchas veces no lo van a encontrar a la mano. Así es que cefalosporina de tercera es la alternativa. En promedio una semana de tratamiento y con eso debe controlarse en grupos de riesgo, ¿no? Este tipo de infección. Entonces, ese es en cuanto a la salmonelosis, la salmonela no tifi, que da enteritis en la mayoría de casos. En cuanto a la tifoidea, como vimos en ¿no? En ese esquema que teníamos de salmonelas, la salmonela tifi puede ser o puede dar una fiebre entérica y están los grupos acá, la salmonela tifi y la salmonela paratifi, ¿no? Entonces, la salmonela tifi es mucho más frecuente, 10 veces más frecuente que la paratifi y es mucho más agresiva, porque la paratifi da cuadros leves generalmente. La capacidad de patogenicidad de estas salmonelas, TIFI y paratifi, es porque pueden sobrevivir en el interior de macrófagos, ya que hay un antígeno capsular, el antígeno VI o VI, que va a proteger de mecanismos bactericidas y por eso permite que este germen permanezca multiplicándose en el retículo endoplasmático, en los ganglios y disemine inclusive. Eso lo vamos a ver en unos minutos. ¿Cómo es la transmisión? Es fecal oral con una persona enferma, el único reservorio natural es el hombre, entonces hay que tener contacto con una persona enferma con fiebre tifoidea para contaminarse y terminar haciendo lo mismo. Mayor incidencia en niños pequeños, menores de 5 años, y estos justamente por ser pequeños, mayores complicaciones y hospitalización inclusive. El inóculo es similar, más de 10 a las 5 a 10 a las 9 bacterias. El periodo de incubación es mayor, ya no es tan corto como una salmonelosis, una diarrea por salmonela aguda, sino el periodo de incubación ya no es pues de horas a 3 días, sino ya es de 7 a 14 días, de 1 a 2 semanas. El periodo de incubación es más largo, ¿no? Entonces hay que esperar ese tiempo para ver si el paciente se contaminó o no. Tras la ingestión, este antígeno capsular evita la unión del complemento a la superficie de la bacteria y con eso evita que sea reconocida como patógeno y pueda seguir estando, viviendo, multiplicándose a nivel del organismo del huésped, ¿no? O del afectado. Ay, caray, perdón. Déjenme sacar esto de acá un ratito, que hay un par de sus compañeros que llegaron al final. Y ya. Entonces, la salmonela va a invadir la zona del ilion terminal, las microvellosidades del ilion terminal. No se olviden de eso. Ilion distal, ilion terminal. E invade la mucosa a nivel de las placas de Peyer. Entonces invade la mucosa a nivel de las placas de Peyer, atraviesa la mucosa, ingresando igual que la Salmonella notifi, ¿no? Por endocitosis a través de las células M, ¿no? Que están ¿no? Ahí en la zona del epitelio intestinal, y va a generar una vacuola también, una vacuola intracelular similar a la Salmonella notifi. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta salmonela no se queda a nivel, ¿no? de los enterocitos, a nivel de la mucosa, sino es transportada por macrófagos y es transportada por monocitos, ¿no? A los ganglios linfáticos, ganglios mesentéricos, y se multiplican y también producen una adenitis mesentérica y se van multiplicando en estas zonas, en ganglios linfáticos. Entonces permite el ingreso, ¿no? al organismo, alcanza inclusive ya a través de esa multiplicación, va pasando al torrente sanguíneo y produce una bacteremia primaria que es transitoria, en el cual el paciente no tiene síntomas. En la bacteremia primaria, no se olviden, no tiene síntomas el paciente y los hemocultivos son negativos. Entonces, el paciente está sintomático, es el periodo donde está incubando, ¿no? El periodo donde se está dando toda esta multiplicación, pero el paciente no tiene sintomatología en la bacteremia primaria. Esta bacteremia primaria lo que sí permite es que las bacterias diseminen y penetren en el res, hígado, vaso, médula ósea, retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, allí va a seguirse multiplicando dentro de los macrófagos y esa multiplicación nuevamente va a terminar en sangre, dando una bacteremia secundaria, y en esta bacteremia secundaria sí es donde inician los síntomas de fiebre, malestar, etcétera, y pudiendo sembrar en otros órganos inclusive y generar un compromiso focalizado.
Entonces se dan cuenta la diferencia con la Salmonella notifi, como esta sí logra ingresar, multiplicarse en los ganglios, hacer bacteremia primaria asintomática, hemocultivos negativos, pasar al res, seguirte multiplicando, hacer una siguiente bacteremia, ¿no? Secundaria, donde ahí sí ya van a haber síntomas y generar problemas, pues, ¿no? Manifestaciones. Entonces, es a nivel del ilion terminal, ilion distal, donde afecta y va a generar una inflamación profunda de la mucosa, va a generar úlceras inclusive, una hiperplasia de las placas de Peyer, ¿no? Que es tejido linfoide, van a generar necrosis, úlceras en superficie con sangrado. Por eso es que producen disentería, pues en estos pacientes puede haber diarreas con sangre, ¿no? Y inclusive estas úlceras pueden profundizarse y penetrar y perforar al paciente, ¿no? Y esta perforación generar también pues una peritonitis, ¿ya? La hiperplasia de ganglios mesentéricos, una típica adenitis mesentérica que se ve en una ecografía, y hepatoesplenomegalia. Entonces no se olviden, esto es más profundo, no son erosiones, estas sí son úlceras y se pueden sangrar, ¿no? Y generar disentería. La evolución entonces de la fiebre tifoidea va a estar en función de los factores como por ejemplo demora en el inicio de antibiótico, la virulencia del germen y también las características del huésped, inmunosupresión y edad. Pequeños, inmunosuprimidos, más graves serán los síntomas y el cuadro. Este es un cuadrito para que ustedes recuerden cuáles son las características frecuentes. Lo más frecuente, obviamente, fiebre, ¿no? En el 100% de pacientes prácticamente, anorexia, el niño no quiere comer, vómitos, hepatomegalia, diarrea, luce tóxico al paciente, dolor abdominal inclusive, y menos frecuente la esplenomegalia. En pacientes con tifoidea, lo que predomina en frecuencia es la hepatomegalia, no tanto la esplenomegalia como vamos a conversar en Bruselas. Entonces recuerden, lo más frecuente es esto, que el paciente presente un cuadro de esta característica encabezado por la fiebre persistente, como vamos a ver, y el malestar general. Entonces, esta primera semana de enfermedad el paciente ya en la bacteremia secundaria comienza a hacer fiebre, baja primero, va aumentando progresivamente, malestar, anorexia, vómitos, diarrea, dolor abdominal, o sea, un cuadro clínico de síntomas generales, básicamente gastrointestinales, y la fiebre va ascendiendo en forma escalonada, va subiendo, llegando hasta los 40 grados. Entonces el paciente al iniciar, después del periodo de incubación, al iniciar ya la bacteremia secundaria, comienza a hacer fiebre que va progresivamente subiendo escalonadamente hasta llegar a niveles alrededor de 40 grados y en la segunda semana esta fiebre elevada es sostenida, persistente. Se mantiene con fiebres de 40, hay bradicardia relativa. Un paciente con fiebre alta debería tener taquicardia, ¿no? Pero esos pacientes muchas veces tienen frecuencias normales o bradicardia, inclusive desproporcionadamente. Se exacerban en esta segunda semana los síntomas abdominales, la fatiga, la anorexia, el paciente se siente peor. Primera semana va escalonadamente, llega a 40 y se mantiene, como ustedes ven, toda la segunda semana, fiebre alta con síntomas más marcados. Y en esta segunda semana puede aparecer en un 25% de casos un exantema maculopapular o macular, que son manchas rosas de menos de 5 milímetros, ligeramente elevadas, que aclaran con la presión, un brote de unas 10 a 15 lesiones en tórax inferior o en abdomen. Y va a dejar finalmente, luego de 2 a 3 días, un leve tono marrón en las zonas donde estuvieron estas lesiones, este exantema. Entonces, no siempre, pero un 25%, uno de 4 pacientes con tifoidea pueden presentar. Recuerden que ya detectado el cuadro, iniciado el antibiótico, después de, ¿no? Ya es en esta segunda semana generalmente, los síntomas y signos se van resolviendo en 2 a 4 semanas, no resuelven rápido, va bajando la fiebre poco a poco, inclusive con el tratamiento, por si acaso, y el malestar y la letargia pueden mantenerse todavía durante 1 o 2 semanas, o sea, el paciente demora en responder, no tiene una respuesta rápida al tratamiento y demora en recuperarse al 100% todavía, recuerden bien eso, ¿ya? Diagnóstico, el laboratorio es inespecífico en realidad, puede haber leucocitosis, puede haber en cuadros complicados o severos, pero también puede haber leucocitos bajos en relación a la fiebre. O sea, puede no haber mayor problema, no haber mayor toxicidad en el paciente, ¿no? Puede haber leucopenia inclusive. Entonces, digamos que el hemograma no es algo típico en fiebre tifoidea. Puede haber anemia tanto por pérdidas, por sangrado en intestino, por las úlceras que hemos mencionado, o por compromiso de médula ósea. Puede haber trombocitopenia en casos graves, cuando hacen CID,
y alteración de pruebas de función hepática porque puede haber una hepatitis reactiva al cuadro sistémico. Esta es una enfermedad que da un cuadro sistémico, un proceso infeccioso generalizado, como se le llamaba antes. Este cuadro sistémico activa el res y aumenta el tamaño del res, hígado y vaso. Por eso puede haber hepatoespleno, hepatomegalia lo más frecuente, con inclusive un ligero aumento de las transaminasas, sin llegar a valores demasiado altos como en una hepatitis A, ¿no? Que ya conversaremos en la próxima clase. Exámenes de laboratorio, hacer el diagnóstico, ya no solamente sospecha clínica, sino definir. El hemocultivo. El hemocultivo, y recuerden bien estas diapositivas, donde ustedes están viendo la evolución natural, el hemocultivo hay que tomarlo idealmente en la primera semana de iniciada la fiebre. Es cuando tiene mayor positividad, 80-90%. Entonces, la mayor utilidad es cuando se toma el hemocultivo en la primera semana de evolución. Hay que tomar más de un hemocultivo porque la bacteremia es baja e intermitente. Entonces es mejor tomar uno, dos, tres hemocultivos. Cuando tiene fiebre especialmente sería lo mejor para tratar de mejorar la sensibilidad. Y esta sensibilidad está afectada por uso de antibióticos previos. Si le dijeron, señora, esta es una diarreíta, señora, esta es una faringitis, señora, esta es una enfermedad bacteriana y le dan antibiótico, este hemocultivo sí se va a ver afectado por el tratamiento antibiótico previo. Eso es importante recordarlo. El mejor momento entonces para hemocultivo es la primera semana de iniciado los síntomas. Mayor sensibilidad de la prueba, 80-90% de casos. Cuando ya pasó la primera semana, en realidad, el estudio que tiene mayor probabilidad de aislar germen es el coprocultivo y el mielocultivo, ¿no? Después de la primera semana es donde tiene mayor positividad y no se afecta por el uso de los antibióticos que puede haber recibido el paciente. Entonces, ustedes pueden tomarle un hemocultivo cuando el paciente ya superó los 7 días, pueden hacerlo, pueden tomar el hemocultivo, pero consideren también un coprocultivo y de ser necesario inclusive un mielocultivo, si quieren demostrar, aislar la salmonela, porque puede haberse afectado si ya recibió antibióticos durante la primera semana, en varias oportunidades. Y finalmente tenemos los anticuerpos. Recuerda que los anticuerpos tienen mayor positividad a medida que pasa también, que pasan los días de evolución. Entonces, la primera semana la probabilidad de positividad es muy baja. Entonces, tiene fiebre 2, 3 días, le hago aglutinaciones para buscar tifoidea. Va a salir negativo, lo más probable, miren, 20% de positividad. Cuando ya está en la segunda semana, 50% de positividad, pasada la semana. Y cuando ya el paciente superó inclusive las 2 semanas, la positividad va siendo mayor. Y por eso estos anticuerpos, estas aglutinaciones, típico O, típico H, pueden dar títulos en ascenso. O sea, ustedes toman un título de repente pasada la semana, a los 7, 10 días, y le toman otro cercano a las 2 semanas, luego de varios días, para que ustedes vean cómo eleva los títulos, ¿no? Porque hay mayor positividad. Entonces es una forma de demostrarlo cuando el paciente tiene ya un cuadro de varios días, de más de una semana. Ahí es útil. Si tienen una prueba negativa durante la primera semana de evolución y ustedes dicen, ah, no, no es tifoidea porque la prueba es negativa, falso, porque la primera semana la positividad es muy baja, como ven acá. Entonces, no solamente el valor, sino también los títulos en ascenso harán el diagnóstico. Pueden haber falsos positivos, falsos negativos en zonas especialmente endémicas como la nuestra, pues, ¿no? Pueden haber falsos negativos. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de la tifoidea? En fases iniciales simula muchas enfermedades febriles, pero posteriormente, ya a medida que pasan los días, hay que diferenciar de mononucleosis, dengue, tuberculosis, brucelosis, arañazo de gato, leptospira, malaria, mucho en función del antecedente epidemiológico y de otro tipo de características dentro de la historia, como por ejemplo ictericia en la malaria, la crianza de gatos en arañazo, contacto TB, zona endémica de dengue, ¿no? Ustedes pensarán en otras opciones. Complicaciones en tifoidea, así como casi no habían complicaciones en Salmonella no tifi, en Salmonella tifi sí pueden haber complicaciones, pero son poco frecuentes también. Y si ocurre, suelen ocurrir después de la primera semana, ¿no? No al comienzo, sino después de la primera semana. Y las complicaciones que hay generalmente, acá ustedes veían que hay complicaciones en diferentes sistemas, pero la más frecuente de lejos son complicaciones a nivel intestinal. Y ahí es muy poco frecuente inclusive. Por ejemplo, la hemorragia intestinal, un sangrado intestinal por las úlceras,
en realidad es poco frecuente, menos del 1% de casos, ¿no? Pueden haber diarreas disentéricas, sí, pueden haber sangrado, ¿no? Hematoquesia, sí, pero es poco frecuente. La hiperplasia de placas de Peyer lleva a necrosis y formación de estas úlceras que pueden sangrar, ¿no? Y en ocasiones pueden perforarse inclusive, ¿no? Si hay ya una penetración de capa muscular y serosa. Pero es poco frecuente, menos del 1% de casos. Si bien la tifoidea ahora ya casi no se ve, ¿no? De esos que casi no se ven, solo el 1% en niños hace complicaciones de sangrado y menos del 1% hace complicaciones de perforación intestinal. Y cuando hay perforación, recuerden, ¿dónde es la perforación? En ilion distal, porque es donde afecta placas de Peyer en ilion terminal, en ilion distal. El paciente entonces cuando tiene dolor, muchas veces el dolor es donde está la afectación, o sea, cuadrante inferior derecho, y se puede confundir con tuberculosis porque la tuberculosis también afecta a ilion distal. La T enteral afecta a ilion distal, ¿no es cierto? Entonces, dolor en cuadrante inferior derecho puede ser una apendicitis, puede ser, ¿no? Un cuadro, ¿no? De tuberculosis, si es más prolongado, obviamente, la evolución, o puede ser también, si la evolución es subaguda o prolongada, puede ser también un cuadro de compromiso de ilion terminal por tifoidea, ¿no? El dolor intenso, enfoque ilíaca derecha cuando ya se perforó, hay peritonitis cuando ya se perforó, taquicardia, hipotensión, hipersensibilidad infocilíaca, rebote, abdomen en tabla cuando ya hay peritonitis generalizada. En estos pacientes ya, pues obviamente ahí sí, leucocitosis con neutrofilia de desviación izquierda y una radiografía donde ustedes pueden ver el neumoperitoneo como se ven en las imágenes superiores radiológicas, ¿no? Otras complicaciones son en realidad raras. Dentro de las extraintestinales, las frecuentes pueden ser sistema nervioso central, donde puede haber cuadros de encefalopatía, edema, pueden haber colecciones, empiemas, abscesos, meningitis, etcétera. Y el otro lugar, hepatobiliares, donde hay hepatitis, abscesos hepáticos, abscesos esplénicos, ¿no? Puede haber colicistitis. Entonces, el 35% de complicaciones extraintestinales son el sistema nervioso y de las extraintestinales son a nivel hepatobiliar. Si bien son raras las complicaciones en general, como estuvimos mencionando. El tratamiento fundamental, un diagnóstico de inicio precoz de antibiótico, mayoría de tratamientos ambulatorios, solamente con seguimiento para ver cómo le va al paciente porque hay mucha resistencia. Se hospitaliza para manejo parenteral al paciente con intolerancia oral, diarreas severas, distensión abdominal. Y básicamente hay, aparte de antibiótico, reposo, hidratación, manejo del medio interno y manejo sintomático y nutricional. La, el inicio de antibióticos es importante para evitar las complicaciones en fiebre tifoidea. Entonces, una vez diagnosticada hay que tratarla siempre. Y se elige según sensibilidad local porque hay mucha resistencia, ¿no? Hay 50-85% de resistencia ya a cloranfenicol, a cotrimoxazol y amoxicilina, que antiguamente se usaba mucho. En recaídas, es eficaz usar quinolonas, cefalosporinas de tercera generación. Y acá tenemos un cuadrito para que, no para que graben las dosis, porque yo no voy a preguntar dosis, lo único lo que quiero sí que entiendan es que cuando el paciente no está complicado, es una tifoidea no complicada, ustedes pueden utilizar antibióticos, los comunes, si no hay resistencia, cloranfenicol y amoxicilina, pero si hay resistencia, mejor es usar quinolonas o cefalosporina de tercera. Y si hay resistencia a quinolonas, ceftriaxona, cefalosporina de tercera o acitromicina inclusive. Y en estos pacientes, la mayoría, el esquema es de 7 a 14 días, ¿no? Es un esquema promedio 2 semanas que tiene que utilizar, en promedio 2 semanas. Pero cuando ya, y es lo que quiero que recuerden, cuando ya es una tifoidea complicada o severa, estos pacientes se manejan parenteral y estos pacientes se manejan siempre 2 semanas. 2 semanas. El manejo no es acortado como ven acá, que algunos esquemas pueden ser de 7 días. Acá el esquema ya no es de 7 a 14 días, el esquema es de 2 semanas. 2 semanas. Manejo parenteral, 2 semanas, y el manejo con quinolonas. Y si hay resistencia a quinolonas, la elección es cefalosporina de tercera. Entonces, recuerden, cuando no están complicados, ¿cuánto tiempo? 7 a 14 días, y pueden utilizar antibióticos según resistencia. Pero cuando ya es severo, siempre quinolonas endovenoso y segunda opción,
con resistencia a quinolona, cefalosporina tercera. Y el tratamiento, 2 semanas, tratamiento más largo, ¿ya? No les voy a preguntar dosis, ni muchas alternativas, no, solamente lo que quiero que recuerden. Complicado, no complicado y tiempo de tratamiento. Palabras sobre brucelosis. Brucelosis, ustedes no sé si habrán visto, pero bueno, es una enfermedad causada por un cocobacilo gram negativo, aerobio, pequeño, no móvil. El hombre es un huésped accidental que adquiere la enfermedad a ponerse en contacto directo con animales infectados o consumir sus productos. El niño se asocia a consumo de alimentos, básicamente lácteos, sin pasteurizar, por eso la típica es ya, consume leche cabra, consume queso no pasteurizado, porque ahí es donde puede estar el germen, ¿no? Antecedente de viajes a zonas endémicas, contacto con animales infectados, consumo de alimentos o productos lácteos no pasteurizados, vaca o cabra, que es lo frecuente. Recuerden, entonces, no estén consumiendo en su serum quesos no pasteurizados, ¿no? Tengan cuidado porque puede haber por ahí brucelosis, ¿ah? El Perú es un país donde ustedes ven, no es el más alto, pero tampoco es el menos riesgoso. Es un paciente con una cantidad, una incidencia dibujito y los colores, ¿no? ¿Qué brucela nos afecta? Hay 4 tipos que nos afectan, ¿no? La abortus, melitensis, suis y canis. Pero las más virulentas para el humano son melitensis y suis, las más frecuentes, melitensis y suis. La melitensis asociado a cabra y oveja, y la suis asociada a porcinos. La abortus es la que se asocia más bien a ganado vacuno, ¿ya? Y la canis poco frecuente en humanos. Entonces, la más frecuente que nos afecta, la melitensis, ¿no? La más frecuente, la más virulenta, y se asocia a consumo de leche de cabra, ¿ya? Entonces, peor aún, si es queso de cabra, con más razón, muchachos, tiene que estar pasteurizado, no lo consuman, o consumanlo cocido, bueno, eso es lo que lo puede salvar de una brucelosis, ¿ya? ¿Cómo es la fisiopatología? Hay un lipopolisacárido en la pared celular, que es un factor de virulencia importante en la brucela. Este va a interferir con el efecto bactericida de leucocitos porque inhibe el factor de necrosis tumoral. Entonces va a permitir que estos patógenos puedan sobrevivir y multiplicarse, igual que la Salmonella typhi, en el interior de monocitos y macrófagos del res. Entonces permite que persista y se multiplique, y esas bacterias que no son fagocitadas por leucocitos son ingeridas por macrófagos y los llevan al hígado, al vaso, a ganglios, a médula ósea, y ahí forma granulomas, ¿no? Entonces la brucela forma granulomas. Y estos granulomas van a generar problemas en los tejidos, que ahora vamos a mencionar. Los linfocitos B van a comenzar a producir los anticuerpos contra este lipopolisacárido de la pared bacteriana y nos va a permitir a través de estudios inmunológicos demostrar pues, la presencia de estos anticuerpos y finalmente generar la inmunidad, ¿no? Y controlar la infección. Hay una etapa entonces de recuperación con desarrollo de respuesta celular, linfocitos T sensibilizados, activan a macrófagos, leucocitos natural killer y potencian su capacidad de destrucción intracelular. Entonces hay una temporada que aguanta esta brucela, no es destruida rápidamente y por eso se multiplica y se disemina hasta que ya se comienzan a crear las defensas, se activan todos los mecanismos y se controla posteriormente ya la infección con ayuda obviamente de los antibióticos. El periodo de incubación es de 2 a 4 semanas. Es un periodo de incubación como la fiebre tifoidea, ¿no? Que es un poco más larga. 1 a 2 semanas era en tifoidea, acá pueden ser 2 a 4 semanas, más larga inclusive, ¿no? Entonces el inicio agudo e insidioso, síntomas variables e inespecíficos, pero la triada clásica es fiebre persistente sin patrón característico como la tifoidea, hepatoesplenomegalia y artralgia o artritis. Eso es típico, ¿no? De estos pacientes, lo más frecuente. Y esa artritis o artralgia, ¿dónde afecta? En niños, caderas, bajan a rodillas y tobillos. Entonces, generalmente son monoartritis, o sea, una articulación. Pueden ser entonces zona de cadera, zona de rodilla, zona de tobillos. Y en adolescentes, jóvenes ya, adultos jóvenes, sacroiliaca es la afectación. Otros síntomas son síntomas generales, ninguno específico, hiporexia, dolor abdominal, diarrea, vómitos, debilidad, fatiga, cefalea, algún poco de exantema algunas veces, diaforesis nocturna, tos, faringitis, hay muchas manifestaciones, pero lo típico, lo que hemos mencionado, paciente tiene fiebre, paciente tiene malestar general y artralgias y hepatoesplenomegalia.
Aquí casi igual, hepatoesplenomegalia, ¿no? Igual de frecuente. En tifoidea era más hepatomegalia, mucho más frecuente que la esplenomegalia. En brucelosis pueden haber hepato, espleno o las dos juntas, por si acaso. Y ya comentamos, pues, dónde es donde se dan los compromisos articulares. No se olviden de eso. Entonces, esa es la presentación cuando el paciente se comienza a quejar de articulaciones asociadas a fiebre con visceromegalia. Busquen brucelosis. Encima está haciendo su serum y está comiendo queso. Busquen brucelosis, ¿no? Historia y antecedentes nos darán el diagnóstico o la sospecha diagnóstica. Laboratorio es inespecífico, pueden ser normales o bajos el hemograma. Lo que nos ayuda son los cultivos para demostrar. Estos cultivos, por si acaso, crecen con dificultad en medios comunes. Cuando ustedes hacen un hemocultivo, generalmente se usa el agar chocolate y el agar sangre, y ahí no crece rápidamente la brucela. Hay que mantener, por si acaso, hay que mantener 3 a 4 semanas en cultivo, porque puede demorar, ¿no? En crecer. Y esto es importante recordar porque generalmente en los laboratorios, cuando ustedes mandan un hemocultivo, el laboratorio generalmente solamente lo tiene 3 a 5 días y si no crece nada lo desecha. Por eso es muy importante que cuando ustedes manden con sospecha de brucela, manden un hemocultivo, uno, le pongan descartar brucelosis, para que en el laboratorio el tecnólogo, el técnico, el médico, microbiólogo, considere mantener cerca de un mes el cultivo y no lo deseche rápidamente. Uno. Dos, el cultivo ideal, que no lo tienen todos los laboratorios, es el medio de Ruiz Castañeda, un medio enriquecido para brucelosis. Entonces, idealmente, hemocultivos cuando llegó, pero cuando sospecho y digo, esto puede ser una brucela, tomen otro hemocultivo y tomen un hemocultivo para Ruiz Castañeda. Busquen hacer Ruiz Castañeda que mejora mucho la sensibilidad. Sin embargo, en general el aislamiento es muy amplio, ¿no? En Ruiz Castañeda más cercano al 70% y en medios comunes 15%. Entonces, el aislamiento no es alto, por eso hay que tratar de optimizarlo con más de un hemocultivo, con más de 3 a 4 semanas de incubación y con Ruiz Castañeda idealmente. El mielocultivo es invasivo, ¿no? Hay que hacer un aspirado de médula ósea, pero es superior al hemocultivo, especialmente si ya le dieron antibiótico, porque en nuestro país, ustedes saben, la típica es fiebre prolongada, antibiótico por si acaso. ¿Qué tiene? No sé, pero le pongo antibiótico por si acaso, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Hay que tratar de definir primero qué tiene el paciente, pero pasa mucho. Entonces, si el paciente ya ha estado con antibiótico varios días, la opción es mielocultivo, que se afecta menos en cuanto a la sensibilidad, ¿no? Del aislamiento del germen. La serología. Ustedes pueden hacer rápidamente unos estudios para tener un diagnóstico mucho más probable mientras esperan cultivo, porque ya se dieron cuenta que demora la vida, pues, ¿no? Demoran varias semanas los cultivos. Entonces, una vez que tienen una clínica sospechosa, hicieron sus cultivos, también pueden tomar ustedes unos estudios serológicos y pueden hacer medición de anticuerpos. Hay métodos de aglutinación rápidos, altamente sensibles y específicos, como por ejemplo el rosa de Bengala, que es una prueba económica, es una prueba rápida, es una prueba de despistaje, es una prueba que es cierto cualitativa, donde ven colores y cambios de coloración y detecta anticuerpos IgG e IgM. Entonces es una prueba que se hace muchas veces en centros que no tienen pues laboratorios muy grandes y que nos sirve como tamizaje. Tienen sospecha, rosa de Bengala es una alternativa. Barato, lo hacen en muchos laboratorios, ¿no? Inclusive de primer nivel o de provincia, y pueden ustedes tener un punto a favor para diagnosticar brucelosis. Pero una vez que ustedes ya tienen el diagnóstico, ¿no? La sospecha clínica y un rosa de Bengala positivo, tienen otras alternativas también, como hacer aglutinaciones séricas. Desde la aglutinación sérica, que detecta también anticuerpos IgM, IgG, y cuyos títulos mayores a 1 en 160, igual que en tifoidea mayor a 1 en 160, puede sugerirles que ese es el problema, ¿no? Una brucelosis. Títulos crecientes, la misma historia, a medida que la enfermedad va progresando, los títulos van incrementándose porque vamos creando anticuerpos y esos títulos crecientes confirman, consolidan más el diagnóstico de brucelosis o tifoidea en su momento, como lo conversamos. Tenemos otra prueba que se llama de 2-mercaptoetanol. ¿Y qué característica tiene esta prueba? A diferencia del rosa de Bengala y los test de aglutinaciones, este 2-mercaptoetanol es una prueba que solamente mide IgG, no mide IgM, solamente mide IgG. ¿Y eso en qué nos va a servir?
que cuando ustedes tienen un paciente con sospecha de brucelosis y una prueba presuntiva, un despistaje positivo con rosa de bengala, ustedes harán pruebas confirmatorias rápidas, como estos test de aglutinación o como el Doppler-Captoetanol. Por ejemplo, entonces ya tengo clínica, ya tengo rosa de bengala positivo y digo, ¿cómo le salió el test de aglutinación para Brucela? Le salió positivo, pero el Doppler-Captoetanol salió negativo. Y ustedes recuerdan que los test de aglutinaciones séricos evalúan IgG e IgM, perdón, IgG e IgM. En cambio, el 2-mercaptoetanol solamente IgG. Entonces, si yo tengo positivo el test de aglutinación, diré IgM, IgG positivo. Pero si sale negativo el 2-mercaptoetanol, yo tendré que considerar que es IgM el que salió positivo en esta prueba. Lo que pasa es que en la test de aglutinación está combinada, mide las dos, no diferencia IgM de IgG, mide las dos juntas. Entonces, si sale positivo, yo no voy a saber si salió positivo por la IgG o por la IgM. Pero como el 2-mercaptoetanol solo mide IgG, si sale negativo, yo debo interpretar que lo que era, le daba la positividad al test de aglutinación era el IgM, porque este IgG del 2-mercaptoetanol salió negativo. Entonces hablará de una etapa inicial de infección. Si yo tengo un test de aglutinación positivo que habla de IgG y IgM combinados y un 2-mercaptoetanol que sale positivo que mide solamente IgG, entonces yo diré, este paciente debe tener una infección de curso prolongado porque ya tiene IgG positivo. Entonces, combinar las dos pruebas nos puede permitir hablar de una infección inicial o de una infección ya prolongada. Al final, ustedes pueden hacer sus pruebas de aglutinación y el hecho de que salga positiva la aglutinación ya nos dirá, tiene brucelosis, ¿no? El 2-mercaptoetanol nos va a ayudar más bien a definir si esto es de poco tiempo o ya de tiempo prolongado. Eso es para lo que nos va a ayudar el 2-mercaptoetanol. Pero ya con la aglutinación más rosa de bengala más clínica, ustedes ya tienen su diagnóstico altamente probable de brucelosis, por si acaso. ¿Ya? No se olviden de eso. 2-mercaptoetanol nos va a ayudar a medir IgG nada más y diferenciar si sale positivo, si sale negativo, que lo que se marcó en el primer test como positividad era básicamente la IgM. Si salen negativos los dos, aglutinación negativo y 2-mercaptoetanol negativo, es que no hay anticuerpos, ¿no? Y si no hay anticuerpos, ustedes dirán, no es brucelosis lo que tiene, es un falso negativo, lo de rosa de Bengala, y busquemos otra causa, ¿no? Del cuadro. Entonces, no se olviden, ustedes tienen clínica, prueba presuntiva inicial, y con las aglutinaciones pueden ustedes ayudarse a definir. Aglutinaciones positivas, infección. 2-mercaptoetanol negativo, infección inicial, pocos días, poco tiempo. 2-mercaptoetanol positivo, infección también igual, pero de más tiempo de evolución, más prolongada. ¿Cuál es el tratamiento entonces para estos pacientes? Eh, el tratamiento generalmente no es con cefalosporinas, acuérdense, la brucelosis no le ayuda a la cefalosporina. Eh, lo que se usan son esquemas que vamos a mencionar ahora, como doxiciclina, pero en niños menores de 8 años no se usa porque puede afectar el cartílago de crecimiento y también el esmalte dental. Vamos a ver los esquemas ahora. Miren, recuerden acá, niños grandes, mayores de 8 años, pueden usar doxiciclina y rifampicina. ¿Y el tiempo de tratamiento cuánto es? Largo, 6 semanas. Es muy largo siempre en brucelosis, ¿ya? Por eso hay que cuidarse bien, muchachos, ¿ah? Es largo el tratamiento. Son 6 semanas, mes y medio que hay que recibir doxiciclina y rifampicina. Recuerden que la rifampicina es hepatotóxico, ¿no? Y para mala suerte hacen hepatitis medicamentosa y nos complicamos más. La alternativa es dar doxiciclina con aminoglicósido, pero lo ideal es doxiciclina con rifampicina. Tiempo largo, 6 semanas, ¿ah? A diferencia de tifoidea. Y si tiene menos de 8 años, no podemos usar doxiciclina, por lo que hemos conversado, cartílago de crecimiento y esmalte dental. ¿Qué usamos? Cotrimoxazol con rifampicina. Cotrimoxazol con rifampicina. ¿Cuánto tiempo?
también es largo, ¿no? 4 a 8 semanas, o sea, básicamente lo mismo, 6 semanas, mes y medio de tratamiento. Recuerden, Brucela, tratamiento mucho más prolongado, ¿ah? Que tifoidea. Y cuando ya hay un compromiso focal por bacteremia, ustedes tienen que usar doxiciclina con aminoglicósido y también muchas veces asociar rifampicina. Y el tratamiento es mucho más largo, miren, ¿ah? 4 a 6 meses, ya no hablamos de semanas. Ya no hablamos de semanas. Entonces recuerden, tratamientos en Brucela es muy largo. Cuídense bien porque manejar una brucelosis es pues todo un suplicio. El paciente no se recupera tan rápido tampoco. Demora en caer la fiebre, demora en mejorar el paciente. Se puede llegar a complicar felizmente en pocos casos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Creo que tenemos un par de minutos todavía para la otra clase.